Buenos días, Presidenta. Fabiola Sánchez, de la Agencia Internacional AP. Muchas gracias por la oportunidad. Presidenta, quería comenzar por consultarle sobre los eventos ocurridos el viernes y el sábado en Nuevo Laredo, donde fallecieron una enfermera, una niña de 8 años y un joven. Los padres y los familiares y una ONG han denunciado que presuntamente estarían implicados elementos del Ejército y de la Guardia Nacional en esos hechos. Por favor, quisiera, si usted nos podía informar qué se ha avanzado, qué informaciones tiene usted que nos pueda dar sobre las investigaciones, si hay personas detenidas y si ciertamente hay elementos del Ejército y la Guardia Nacional implicados en esa situación. Al parecer fue un enfrentamiento entre delincuentes y los elementos de la Guardia y del Ejército y sucedió estos hechos. ¿Qué nos puede adelantar eso como primera consulta, por favor? Son dos casos, los dos en Nuevo Laredo, pero son dos episodios distintos. Un episodio en donde fallece un elemento del Ejército y también fallece una civil, una enfermera. Y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del Ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el Ejército está dando toda la información. Ese es un caso. El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde, y también ahí hay dos civiles fallecidas, entre ellos una niña. En ambos casos, desde el primer momento fui informada por el general secretario y de parte de él de inmediato se presentaron todas las pruebas que se requieren y disposiciones que se requieren a la Fiscalía General de la República. Hay que decir algo muy importante: Nuevo Laredo es el lugar en donde más agresiones tiene, donde los grupos delincuenciales agreden más a las Fuerzas Armadas, tanto al Ejército como en su caso a la Guardia Nacional. En caso de que haya una actuación, una mala actuación de algún elemento del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas. Por favor, si me permite una segunda pregunta. Ayer nuevamente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, nuevamente vuelve a expresar preocupación por la reforma judicial, habla de la amplia reforma judicial. Bueno, esto lo hace en la antesala a este encuentro que tienen ustedes hoy. Por favor, ¿qué nos podría expresar? ¿Qué le van a expresar ustedes hoy, adelantar hoy a los empresarios, y qué le puede decir al gobierno de Estados Unidos que sigue expresando preocupación por la reforma judicial? Ahora le doy la palabra al secretario de Economía, pero adelanto, lo que hemos estado planteando no tienen por qué preocuparse. El Poder Judicial hoy es un poder que incluso la propia ministra de la Suprema Corte, la ministra presidenta de la Corte, ha dicho públicamente que tiene cerca de o más de 50% de nepotismo. Se han demostrado en distintas ocasiones la corrupción que hay en el Poder Judicial. Lo que estamos es reformando al Poder Judicial para mejorar el Estado de Derecho. Eso es lo que está haciendo México. Ningún empresario estadounidense, ninguna empresa de cualquier otro país, ni mexicanos, tienen por qué temer a la reforma judicial. Al contrario, lo que vamos a hacer es sanear el Poder Judicial. Y no digo nosotros como Ejecutivo, sino el pueblo de México. Se va a sanear el Poder Judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Pásale. Con su permiso, Presidenta. Bueno, le diría yo lo siguiente. Estamos haciendo un esfuerzo de comunicación, por eso el diálogo que hoy vamos a tener va a ser muy importante.
y lo haremos también por instrucciones de la presidenta Sheinbaum en nuestro ámbito de competencia. En este caso, pues es mi contraparte. Entonces lo haré con más razón o con más posibilidades de contacto diario a raíz de esta declaración, que no es una declaración hostil, sino más bien de decir, bueno, es un proceso tan complejo que nos gustaría entenderlo lo mejor posible. De hecho, casi ningún país ha hecho un proceso así. Bueno, primero, tomemos en cuenta que la reforma en cuestión, y ayer se los dije a los CEOs, hoy probablemente también vamos a conversar sobre esto. Primero, sobre la razón esencial que ya mencionó la presidenta, que es renovar el Poder Judicial, porque se han hecho reformas de otro tipo y han fracasado. La última, la de 94. 94 se suspendió a los ministros de la Corte, se redujo el número, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Y el caso es que 30 años después, pues hay familismo, corrupción, dicho por los propios ministros de la Corte. Nadie cuestiona esa información. Entonces, la forma que se eligió para resolver ese asunto fue consultar al pueblo y esencialmente, pues dos tradiciones norteamericanas. El país que más elige jueces históricamente ha sido Estados Unidos, como lo ha dicho la doctora Sheinbaum. Ayer también se los comentaba yo. Inclusive, en Estados Unidos hay diferentes formas de elección. Destaca AMLO mayor presencia de la Guardia Nacional en 21 entidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, resaltó que en 21 entidades federativas es superior la presencia de elementos de la Guardia Nacional frente a la Policía Nacional. Hay lugares en donde la Policía Estatal y Municipal, los elementos de la Policía Estatal y Municipal es menor que el número de guardias nacionales, y esto es muy bueno porque se está reforzando la seguridad y la protección, subrayó el presidente López Obrador. López Obrador resaltó que en los estados donde el despliegue es 60% mayor a mayor son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El titular del Ejecutivo Federal mencionó que a casi 5 años de su creación, la corporación cuenta con 130,000 efectivos capacitados y espera que para el 2025 se cuente con 150,000 elementos. El mandatario federal resaltó que en la actualidad cuentan con 400 cuarteles y 100 instalaciones cedidas por el ejército mexicano. En la mañanera, el presidente recordó que la aceptación que tiene la corporación entre los mexicanos es del 75%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador también resaltó que en los 5 años de su administración, las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina y la Guardia Nacional han realizado bajo la Estrategia Nacional de Seguridad el decomiso histórico de drogas como el fentanilo, del cual se han asegurado 8.300.3 kilogramos. Las Fuerzas Armadas también enviaron la comercialización de 721.252.6 kilogramos de metanfetamina entre diciembre del 2018 y el 24 de junio de este año, detalló Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional.